enfrentarse con los rifles y ametralladoras de los defensores alemanes. Miles de franceses cayeron prisioneros y los soldados alemanes se adentraron cada vez más en Francia. París ya estaba a la vista, pero para llegar tenían que cruzar antes el Marne, a 50 kilómetros de la capital francesa. El comandante en jefe francés, el general Joffre, recibió una llamada desesperada del gobernador militar de París, el general Gallieni. Nuestra artillería es anticuada, las municiones escasas, las tropas insuficientes y de baja calidad. Tenemos poca capacidad para resistir. Entonces Gallieni hizo algo extraordinario. A falta de medios de transporte militares, organizó todos los taxis de París para que llevaran a sus soldados al frente a unirse con el ejército de Joffre. Joffre desató un contraataque franco-británico que desconcertó al ejército alemán. Hicimos huir a los alemanes. Estábamos furiosos y además éramos otros, en cierto modo, unos veteranos. Muchos de nosotros a los 20 años ya habíamos luchado en 3 batallas. La batalla del Marne fue el punto de inflexión del primer año de guerra. El avance alemán fue detenido en seco y sus comandantes se dieron cuenta de que habían sufrido un tremendo revés. La ofensiva alemana en el frente occidental ha sido aplastada. El milagro del Marne ha salvado a Francia. Lo llamaron milagro porque fue un ataque tan bien disfrazado, tan bien lanzado, que cogió a los alemanes totalmente por sorpresa. De repente, todos sus planes, sus ambiciones se hicieron pedazos. Y fue entonces cuando la guerra se convirtió en un conflicto que iba a durar muchísimo tiempo. Al mismo tiempo, en el frente del este, al otro lado de Alemania, las primeras semanas de guerra habían sido testigos de rápidos ataques y contraataques de Alemania, su aliado Austria y su contrincante Rusia. Todo empezó con la invasión austríaca de Serbia, que fue precisamente el detonante de la guerra. La invasión no fue tan fácil y tranquila como esperaban los austríacos. Cuando los austríacos invadieron Serbia, iban muy decididos a castigar a esos malditos monos balcánicos y a demostrarles lo que valía un ejército poderoso. Pero olvidaron que los monos balcánicos llevaban mucho tiempo en guerra y tenían más experiencia que los pobres austríacos. Nunca habían librado una guerra. Solo una muy pequeña en Bosnia hacía 25 años. Maniobraron con muchas pretensiones al atacar Serbia y salieron bien escarmentados. En menos de 6 semanas, los serbios echaron a los austríacos de Serbia. Al mismo tiempo, la otra mitad del ejército austríaco también combatía en una lucha feroz contra un enemigo mucho más importante de Austria y de Alemania: Rusia. Cuando estalló la guerra, el ejército regular ruso era el más numeroso de Europa, con casi 1,5 millones de soldados. Pero a pesar de lo modernos que se veían los vehículos blindados con los que desfilaban orgullosos los comandantes del zar, el ejército ruso era poco flexible. Un observador británico escribió la siguiente comparación. Era como un musculoso campeón de los pesos pesados, al que por culpa de su volumen le faltaran agilidad y rapidez, quedando así a merced de un oponente de menos peso, pero más fibroso e inteligente. Pero el ejército ruso sorprendió a todos penetrando rápidamente en Austria, ante el horror de los soldados austríacos. Para nosotros fue un golpe tremendo saber que los rusos habían penetrado tan a fondo. Pero al desánimo que siguió a esta sorprendente revelación le sustituyó la emoción de enfrentarnos tan pronto al enemigo. Fritz Kreisler entró pronto en combate. A unos 20 metros a la derecha de mi compañía, un hombre saltó por los aires con un grito de agonía y cayó desplomado, herido de muerte. Entonces sentí una corriente fría en mi mejilla.
Un gran fragmento de metralla pasó silbando por el aire y se hundió en la tierra, furiosamente, salpicándolo todo de arena. Nos quedamos en el suelo jadeando y agotados, con el corazón a punto de reventar del esfuerzo. Frente al ataque ruso, los austríacos perdieron 350.000 hombres entre muertos, heridos y prisioneros. Al mismo tiempo, más hacia el norte, los rusos invadían el este de Alemania. Los comandantes alemanes, los generales Hindenburg y Ludendorff, reunieron sus fuerzas para resistir el avance ruso. El 26 de agosto, el ejército ruso y el ejército alemán se enfrentaron en la que se conocería como Batalla de Tannenberg. Un testigo inglés describió la magnitud sin precedentes de este combate. El frente de esta tremenda batalla era muy extenso, y los rusos presumían de tener 3 millones de soldados. Se recurrió al cuerpo a cuerpo más a menudo y a mayor escala que en todas las batallas anteriores, incluso en campo abierto. Tannenberg fue una victoria famosa para Alemania. Sus comandantes lo celebraban. Se ha librado una de las batallas más brillantes en la historia del mundo. La batalla ha sido una victoria gloriosa para todos los soldados y oficiales y para todo el país. Alemania y el Imperio Austrohúngaro lo celebran. El mundo guarda silencio. Casi 100.000 soldados rusos cayeron prisioneros. Otros 50.000 cayeron muertos o heridos. Al cabo de pocas semanas, Alemania había rechazado la invasión rusa y estaba decidida a intentar otra vez abrirse paso por el oeste. El 19 de octubre de 1914, los alemanes atacaron a las fuerzas franco-británicas en la ciudad de Ypres, en Bélgica. La primera batalla de Ypres, en muchos sentidos, fue un momento decisivo para el conflicto en el frente occidental de 1914. Fue el último espasmo de la guerra móvil, la última oportunidad auténtica que tuvieron los alemanes de abrirse paso. Una gran masa humana nos atacaba, corriendo con todas sus fuerzas, justo enfrente de nosotros, a menos de 50 metros. Se veía una gran masa de alemanes que temblaba. Nunca he disparado tanto en tan poco tiempo. La primera batalla de Ypres, que duró 3 semanas, fue una masacre de una magnitud desconocida y horrible. En nuestro frente hemos perdido miles de soldados, muertos, heridos o capturados. ¿Y qué hemos obtenido a cambio? ¿Una trinchera? ¡Qué desperdicio de vidas humanas! No solo eso, vidas jóvenes. Ypres definió lo que sería la guerra en el frente occidental durante 3 años y medio. Un equilibrio de fuerzas apuntalado en las trincheras y dominado por la muerte y las penurias. En esos momentos no había ningún sistema de drenaje en las trincheras. Por eso casi siempre ibas metido en el agua y en el fango hasta las rodillas. Con tanta lluvia y al anochecer, las trincheras empiezan a presentar un triste aspecto. Veo correr a los ratones por el camino mientras hago la ronda y alguna rata salta sobre un saco de arena en lo alto de un parapeto. El trabajo vuelve a empezar cuando amanece. Hay más centinelas, un destacamento sale por agua, otro trabaja para mejorar el parapeto y las alambradas y así todo. Algunos soldados, al despertar, se han encontrado una rata metida bajo la manta a su lado. Las hay a millones. Algunas son enormes, casi tan grandes como gatos. Tenías que aprovechar para dormir cuando podías. De puro agotamiento, y al despertar te encontrabas
las ratas hambrientas corriéndote por encima y mordisqueándote el equipo. Los malditos piojos solo están quietos cuando estás medio congelado. En cuanto entras en calor, empiezan a picarte como locos. Te picaba todo. Los malditos bichos te chupaban la sangre y te volvías la chaqueta al revés para sacártelos de encima. Al día siguiente volvías a estar lleno de piojos, porque los huevos que ponían se abrían por la noche. Volvías a estar lleno de piojos. No valía la pena perder el tiempo. Aquí se ven las cosas de una forma muy distinta. Todo parece tan inútil. Un día tras otro en las trincheras, tan expuestos. Pero en realidad pasa muy poca cosa. Claro que hay bombardeos de vez en cuando y es maravilloso lo que pueden soportar los soldados. Los oficiales duermen muy poco. Siempre hay rondas de vigilancia, siempre atentos a la menor señal de ataque. El otoño de 1914 daba paso al invierno y los hombres del frente cada vez creían menos en las promesas de una guerra corta. No sabes lo aburrido que es esto de las trincheras, ni lo mucho que ataca los nervios, ni lo lejos que vemos el final de la guerra. Parece que la guerra tendrá que seguir hasta que los alemanes estén exhaustos, lo que puede llevar algún tiempo. Mira, Flum, esta guerra es horrible. Y ahora que han empezado a usar granadas y bombas con mucha frecuencia es peor que antes. Algunas de las líneas están a unos 25 metros de distancia y están llenas de agua y de fango. Hace mucho frío y mucha humedad. Y estoy seguro de que a ninguno de los 10 millones de soldados que luchan en esta guerra les parecería mal que se firmara la paz mañana mismo. En la Navidad de 1914, esas ideas de paz provocaron uno de los incidentes más notables de la guerra. En algunas zonas del frente los soldados dejaron las armas y se encontraron en tierra de nadie. Y a la luz de los focos estábamos todos, ingleses y alemanes, charlando y fumando juntos a medio camino entre los dos frentes. Un grito de alegría brotó de amigos y enemigos. El grupo estaba demasiado lejos para oír lo que decían, pero al fin oímos un alegre «Buenas noches, feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos». Y con eso volvimos cada uno a nuestras respectivas trincheras. Después nos pasamos toda la noche cantando con el enemigo, una canción tras otra. Los altos mandos de ambos bandos se aseguraron de que esas confraternizaciones no se volvieran a producir. Los soldados que se habían lanzado a la guerra empezaban a ser conscientes de la situación en la que les habían metido sus líderes. En esa época no teníamos el cerebro, como diría, lo bastante desarrollado como para comprender lo que era la guerra. Y todo el mundo decía que para Navidad habría terminado. Y llegó la Navidad y no se terminó.